Repertorio en movimiento. ¿Cómo cuidar, renovar y sostener tus cuentos en el tiempo? Porque un repertorio vivo no es una lista de cuentos, es un territorio en movimiento. Bienvenidas, bienvenidos a Voz y Cuento, arte al narrar historias que cobran vida. Un espacio para descubrir juntos que narrar no es repetir, sino recrear. Yo soy Emilce Brusa y hoy seguimos explorando el universo del repertorio personal. En los episodios anteriores ya hablamos de cómo construirlo, de dónde buscar los cuentos que te representan. Y hoy vamos a dar un paso más. Vamos a conocer cómo mantenerlos vivos a lo largo del tiempo. Porque los cuentos no son objetos quietos en una estantería. Los cuentos respiran, cambian con vos. Y mucho ojo, porque si los dejas encerrados, se marchitan. Un repertorio vivo no es acumular cada vez más cuentos y más cuentos y más cuentos. Es cuidar, renovar, dejar descansar y volver a escuchar. Es un territorio que late, que se transforma con tus experiencias y con tus públicos. Hoy quiero compartirte 4 claves para sostener tus cuentos en movimiento. Clave 1. Revisita tus cuentos con el paso del tiempo. Un cuento que narraste hace 5 años, hoy puede sonar distinto, porque vos ya no sos el mismo de ese tiempo, o quizás sí, tenés que revisitarlo. Te propongo que vuelvas a leerlo. Volvé a contarlo en voz baja. Volvé a preguntarte, ¿qué me dice ahora este cuento? ¿Está listo para volver a salir a escena? Clave 2. Deja descansar algunas historias. Hay cuentos que se cansan o que te cansan. Si sentís que se volvió mecánico, forzado o rutinario, que ya no te conmueve, no tiene esa sensación de disfrute, no lo descartes. Déjalo dormir, déjalo descansar. Quizás dentro de un tiempo despierte. Quizás dentro de un año vuelva a tomar fuerza y a tener esa cosquilla que necesita la historia para que pueda conmover a vos y al público que te escucha. Clave 3. Renova un pequeño gesto. Cambiar el ritmo, explorar un gesto nuevo, probar un silencio distinto, narrarlo en otro espacio. A veces no hace falta cambiar el cuento, sino la manera de respirarlo. La novedad mantiene viva la relación entre vos y la historia. Clave 4. Escucha a tu público y a vos mismo. Un cuento vive en la interacción. Presta atención a cómo lo recibe hoy los oyentes y también a cómo lo recibe tu propio cuerpo. Si ya no late, soltalo. Y si sigue brillando, cuídalo como un compañero de viaje, porque estoy segura que siempre brillará con vos.
Un repertorio personal no es un archivo, es un vínculo. Y como cada vínculo necesita cuidado, aire, escucha y transformación. No se trata de tener muchos cuentos, se trata de que los que tengas sean los necesarios para cada público y que sigan teniendo vida propia, esa chispa que necesita el cuento para ser protagonista. Es el momento de contarte mi camino como narradora oral escénica. Cuando formaba parte del plan de lectura de la provincia de Buenos Aires, recorrí y visité con rondas de narración muchas escuelas, desde jardines maternales, nivel inicial, primaria, secundarias y de adultos, por lo que debía seleccionar diferentes repertorios para cada uno de esos niveles. Primero llevé los que ya tenía apropiado en mi recorrido como narradora. Muchos cuentos para la primera infancia. Ya te dije que yo vengo del nivel inicial y esos también servían para el primer ciclo de primaria. Pero tuve que aprender otros para contar en secundaria, en segundo ciclo de primaria, porque para los adultos ahí también ya tenía repertorio, ya tenía mis cuentos favoritos, que sabían que no me iban a fallar. Por lo tanto, cuando no viajaba a realizar las rondas de narración, tenía que ocupar ese tiempo en la oficina para leer y leer muchos cuentos, para encontrar esos cuentos que me gustaban contar. Y una vez que seleccionaba los que me interesaban, ahí empezaba lo que yo llamo el trabajo de mesa, para aprenderlos, para encontrar mi modo de narrarlos. Así creció muchísimo mi repertorio, por eso ahora cuento desde maternal hasta 99 años, y no te digo 100, pero tengo repertorio para todas las edades. Pero lo que te quiero contar hoy es esto. A veces tenemos cuentos que hemos preparado para alguna ocasión especial y solo lo contamos una vez y luego queda guardado hasta que vuelva a salir a escena, pero ya están ahí. Solo hay que volverlos a leer, volver a narrarlos en casa para refrescarlos antes de poder llevarlo a alguna otra presentación. Te voy a contar lo que viví en una feria del libro en una escuela de Bransen, en las escuelas de Bransen, porque las bibliotecarias encargadas de esa feria nos pidieron al plan que lleváramos cuentos sobre Malvinas. Yo no tenía en mi repertorio cuentos sobre ese tema, así que empecé a buscar y leí muchos. En realidad no había muchos cuentos, leí los que encontré y nada de lo que leía me conmovía, no me daban ganas de contarlos. No sé si sería porque la guerra de Malvinas la viví en mi adolescencia y viví la angustia de despedir a esos jóvenes soldados, hermanos algunos de mis mejores amigas. Y también me recordaba que en aquellos años, mis 14, 15 años, desde la escuela nos hacían escribir cartas a esos soldados que estaban luchando por nuestra soberanía. Y se las enviábamos para darles corajes a esos chicos, porque eran chicos. No sé, no lo sé. Lo que sí sé es que ningún cuento que leía me daban ganas de narrarlo. Entonces empecé a investigar. Y leí no cuentos, sino sobre notas periodísticas. Busqué blogs por internet y así encontré algo que sí me daban ganas de contar. Y fue sobre las enfermeras de Malvinas.
un grupo de mujeres que trabajaron en hospitales militares de campaña allá en Comodoro Rivadavia y otras bases del continente durante la guerra de 1982. Y también las que trabajaron en el buque hospital, atendiendo a los soldados argentinos heridos. Mujeres que por décadas fueron olvidadas y silenciadas, ya que no fueron reconocidas como veteranas de guerra. Recién, en el año 2018, lo lograron. Las semanas previas a la visita a la feria de Bransen, comencé a escribir esa historia, con datos reales, y el día indicado lo conté frente a alumnos y familias. Lo que yo no me imaginé es que también estaban invitados los veteranos de Malvinas. Y lo que ocurrió fue que yo veía, mientras narraba, que los ojos de esos hombres estaban aguados, que se miraban unos a otros y que se asentían con sus cabezas, reafirmando lo que yo iba contando. Al terminar la historia, se acercaron para agradecer mi relato y me decían que ellas fueron su contención y alivio tanto en las heridas físicas como emocionales, y que reconocían que el rol de la mujer en sus vidas fue fundamental, sus madres, sus novias, sus esposas, porque al volver de la guerra a insertarse a esa vida, entre comillas, normal, fue un alivio para ellos, una contención de todo lo que habían vivido. Como ya te dije, un repertorio personal no es un archivo, es un vínculo. Y como todo vínculo, necesita cuidado, aire, escucha y transformación. Por eso te recomiendo que confíes en tu selección y apropiate muy bien de la historia que querés contar, para que el público viva junto a vos lo que estás contando. Y ahora, como lo prometido es historia, quiero cerrar este episodio con un cuento de mi autoría, que se llama Fotografía de un inmigrante. El muchacho llegó a fines de mayo, dejando la primavera del otro lado del océano. Dejó también esos besos y abrazos, acompañados de ojos nublados por las lágrimas de todos sus seres queridos. Al bajar del barco, el viento le dio una cachetada en la cara, como si quisiera despabilarlo. Tendría alrededor de unos 20 y pico y mucho futuro por delante. En su bolsillo derecho del pantalón, una foto en blanco y negro de su amor. Y en la maleta de cartón, unos planos robados y ropa gastada. Con el lenguaje universal, los gestos, pudo llegar hasta la casa del inmigrante en el barrio de La Boca. Consiguió una pieza compartida con otros hombres iguales a él. Y se hizo de amigos, y emprendió a pronunciar unas pocas palabras en español. Conseguir un trabajo le costó bastante tiempo, pero al fin llegó uno indicado para él, allá en el interior de la provincia de Buenos Aires, y ahí se instaló. Todas las semanas escribía cartas a su amada, con promesas de traerla junto a él. Además, le contaba anécdotas, pesares y alegrías. Y ella respondía con su letra alargada y clara,
dando cuenta de sus ansias por estar juntos, de su extrañar y sobre todo de la falta de esos besos y caricias llenas de pasión que tanto añoraba. La guerra complicó sus planes, las cartas se retrasaron y la llegada de ella fue mucho tiempo después de lo soñado. Pero un día el enfrentamiento bélico acabó. Entonces él pudo comprar un pasaje en el vapor más barato, volvió a cruzar el océano y regresó a su pueblo natal. Se vieron un día domingo y ambos sintieron que no había pasado el tiempo, como si la despedida había sido apenas el día anterior. Se casaron allí, en su pueblo, frente a todos sus parientes como testigos de ese mutuo amor. Después de la luna de miel, subieron al barco que los llevaría de vuelta a la Argentina. Él regresaba a su nueva tierra, donde ya tenía una vida, y ella estaba dispuesta a conocerla y acomodarse junto a su flamante esposo. Primero pasearon unos días por la gran ciudad de Buenos Aires. Allí ella pudo conocer el Obelisco, caminar por las calles del barrio de La Boca. Él pudo mostrarle el conventillo donde pasó los primeros días al llegar solo. Al cabo de un mes volvieron a subir al tren que los llevó al pueblo donde él tenía su trabajo, sus amistades, su vida. En la estación de su pueblo la besó. Sí, la besó. Y luego le tapó los ojos con un pañuelo de seda que él siempre llevaba al cuello y le indicó el camino hasta su nuevo hogar. Ella caminó confiando cada paso a su lado. Caminaron unos 100 metros y al llegar, él le destapó el pañuelo y ella vio con ojos de agua su nuevo hogar. Era una réplica exacta de su casa, la que había dejado allá en su país natal. El único fotógrafo del pueblo registró ese momento. Es que él lo tenía todo planeado, desde hacía años, desde el día en que había partido en busca de un nuevo futuro, cuando le robó los planos a su suegro para construir una casa idéntica a la de ella, a la que ella tenía allá en su tierra. Él le había robado esos planos con la esperanza de evitar que extrañara y que se sintiera en casa, en su casa. La foto de ese día tan especial, única, llena de emoción, siempre los acompañó en un marco ovalado de madera oscuro en el recibidor de su hogar. Juntos aprendieron a querer ese lugar y juntos echaron raíces firmes donde lograron formar una gran familia. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Voz y Cuento, arte al narrar historias que cobran vida. Si este podcast te inspira, podés apoyar comprando un cafecito. En la descripción te dejo el link. Y si querés aprender a contar cuentos, entra a www.vozycuento.com y date una vuelta por la escuela de narración. Ahí vas a encontrar los cursos y seminarios para aprender este oficio maravilloso. También podés seguirme por Instagram, @emilcebrusa. Nos encontramos en el próximo episodio, donde seguiremos viajando por este mapa infinito, el de la narración oral escénica. Hasta entonces, recordá, tu repertorio respira con vos.
Te mando un abrazo. Nos escuchamos entre cuento y cuento.